Amigos, amigas y del Aftereo, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast. Y bueno, en esta ocasión voy a tener de invitado, el gusto de tener de invitado a un compañero de profesión, de vida, de escuela, en diferentes lados hemos coincidido. Y pues ahora tengo el gusto de tenerlo en este programa. Rufles, ¿cómo estás, hermano? Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estén escuchando este espacio, el Aftereo. Vámonos. El aftereo, hermano, así es. Lo dijiste muy bien, hermano. Puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche, después de comer, en el desayuno, yendo al trabajo. Realmente ahí es. En el baño incluso, güey, exactamente. Hay quien se baña. Yo me baño escuchando podcast, güey. Entonces, pues ahora sí que donde les agarre el podcast, ahí qué bueno que nos estén escuchando. A ver, Rufles, platícanos un poquito quién eres, qué haces, para que la gente más o menos te conozca un poquito, Rufles. Sí, bueno, somos de acá del estado de Guanajuato. Ya conociéndote fácil, yo creo que tenemos ¿qué serán? Unos 23, 25 años, si no es que más. Más o menos como unos 23 años, yo creo. Sí, unos 23 años. Y hemos coincidido en varias etapas. Una etapa donde estuvimos muy juntas, no sé si recuerdas, hicimos un colectivo donde tú tocabas lo que era house y techno con otro compañero, con el Fresón. Claro. Y yo estaba con el Regio un poquito más Más en la onda pesada, ¿no? En la onda psycho, así. ¿Cómo no acordarse de esas buenas fiestas? La neta eran unos muy buenos tiempos precisamente, fíjate que hablando de eso que dices, ayer me salió una publicación. ¿Te acuerdas de esos repros que tenía el Regio, que eran los Denon? Los Denon 1200. A los SN1000, güey. Eran los de ese, güey. Ajá, güey. No mames, güey. O sea, eran una cosa extraordinaria. Yo creo que ahí se le adelantó un poquito a Pioneer en ese momento. Exacto. Pero bueno, porque sí. Los Pioneer, perdón, eran los Pioneer 100, ¿no? Los 100, exactamente. Estaban también saliendo los 200 y estaban los 5000, si no recuerdo. Los 5000 eran unas cajotas negras. Eran los 500, güey, ¿no? Esos, eran los 500, sí. Esos, fíjate que sí me gustan bastante, pero aquí yo creo que Denon se le adelantó a la parte de los efectos y a la onda de los MP3, porque en ese momento los 100, que eran los otros de ese tamaño que finalmente pues estaban, ¿no? A la mano. Entonces, pero sí, en esta época, la neta, ¿cómo no acordarnos de las fiestas que se armaban aquí? Ustedes tocando la parte pesada, por así decirlo, más rápida en cuanto a velocidad, y a nosotros nos tocaba pues la parte más light, ¿no? Exactamente. No sé si recuerdes cuál fue la primera fiesta que compartimos juntos ya fuera de Irapuato, a ver si tienes buena memoria. Híjole, Guanajuato quizá. Guanajuato, un Cervantino en el Bar del Santo cuando estaba en el Baratillo. Claro, güey, ¿cómo no? Que nos pagaron con comida y creo que con una botella de alcohol. La neta, fíjate que no me acordaba cómo nos habían pagado, güey. Casi nunca me acuerdo de eso, güey. Y creo que 200 pesos para los camiones y nosotros soñados porque estábamos tocando en un Cervantino. Oye, pero es que la neta en esa época pues era bien complicado. Bueno, como hasta la fecha, ¿no? Ahorita es complicado conseguir porque está sobresaturado el mercado. No, pero antes... Ahorita hay DJ, levantas una piedra y salen DJs con computadora. En corto. Digo, y qué bueno, ¿no? La neta... No, sí, qué bueno. Hay gente que le apasiona y finalmente, pues, qué bueno por esa gente, ¿no? Si la gente lo hace nada más por acá, por llamar la atención, no se me hace tan chido. Digo que también tiene su lado, pero a mí no me llama la atención. Más bien yo le doy más mérito, pues, a la gente que lo hace porque, pues, le gusta, ¿no? Que realmente, que empieza desde ahí, empieza a crecer, ¿no? Entonces, pues, porque también a mí me tocó el pedo de usar la laptop, güey, en un momento, pues porque no tenía equipo, ¿no? Entonces, pero la neta, esas fiestas de Guanajuato se ponían muy chidas. No sé si tú te acuerdas de las fiestas de ahí del Inlaquech. De hecho,
me quedé como residente del Inland Cage como unos, ¿qué serán? Unos 3 años. Ya llegaba un momento en que tocaba martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Estaba padre, pero llegó un momento en ese tiempo, no sé si te acuerdas, la música era muy escasa, era difícil de conseguirla. Tenías que andar en las páginas rusas, haciendo cambalache con la gente pues de Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey. Era muy difícil y llegó un momento en que yo repetía mucho los sets. Entonces ya era como, voy a poner esta. Uno a veces no se da cuenta, pero caes en la monotonía y en que te gusta tanto cierto tipo de rolas o sí, pues ciertas canciones y ya por inercia las mezclabas, ¿no? O sea, no era como, o sea, ya traías algo armado y lo seguías tocando. Hasta que un día me dijo alguien, creo que fue de Monterrey o Guadalajara, me dijo, oye, ¿por qué siempre toca lo mismo? Y fue cuando otra vez regresé a mis inicios, que empecé a tocar house, minimal tech, techno, y ya no tocaba solamente psytrance, de ahí me fui al fulón, y ahí luego empecé a tocar drum and bass, o sea que ahí fue una mezcla, porque sí caí en la monotonía por ser residente ahí en el Inland Cage, pero no sé si yo acá como compartiéndoles, yo empecé a los 8 años, empecé con los Oye, sí, sí. contactos. Precisamente era lo que te iba que nos platicaras, güey. O sea, tú no eres un DJ que ya surgió de grande, güey. O sea, tú tenías pues una 8 escuela años. muy chida, güey. O Sí, sí, sí. sea, realmente sí ibas adelantado en eso con nosotros, güey. Aquí en Irapuato, de la ciudad de donde somos, pues realmente había 2 o 3 sonidos, corrígeme, machín. Y realmente uno de ellos era, pues, era de tu papá, güey. Entonces, platícanos cómo fue ahí tu primer contacto con las tornas, güey. Mi primer contacto fue, yo creo que de haber tenido 1 año. Y dice mi papá que de repente dejaron de escuchar porque yo y mi hermana Yani nos llevamos 1 año, me dejaron de escuchar a mí y a mi hermana. Y dice mi papá que se asoma y lo primero que ve en la mesa, yo arriba de una tornamesa, poniéndole play y quitándole, dándome vueltas en el disco y mi hermana igual. Yo poniéndole play y quitándole, ahí fue como dato Ay, curioso, esa fue mi primer acercamiento con unas Teclis 1200 MK2. y qué manera de empezar, güey, aparte con el pie derecho, o sea, dijéramos Sí, unas tornitas así sencillitas, no, hombre, pues eran las Technics. eran las Entonces, Teclis. desde ahí empezaste, machín. Y ya más adelante, pues me tocaba, yo le ayudaba a mi papá desde los 7 8 años a ir a las fiestas. A los 8 años ya como que a mí me tocó la transición de lo que fue del acetato al CD, pero antes no había como tal aquí en... Era muy raro que alguien trajera como tornamesas como las Pioneer. Eran los duales Denon o otra, no me acuerdo otra marca, Gemini, American DJ. Entonces me tocó esa transición. De hecho, como dato curioso, la primera fiesta electrónica aquí en Irapuato, que yo recuerdo la hizo un buen personaje que era Blas. No sé si te acuerdas de Blas. Ay, ¿cómo se llamaba su canal de fotos? El Escaramujo. El escaramujo, sí es Sí, cierto, sí, güey, sí es cierto. Sí, 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 claro, claro. ese fue el primer personaje que trajo 4 vatos de Chicago. Creo que eran 3 de Chicago y uno de Los Ángeles, amigos de él, que creo que eran productores. Le rentan el equipo a mi papá, yo tenía como 10 12 años en ese entonces. Y hacen una fiesta acá por Tabachines. Y el Blast pues invita a la banda y pues estos tocan house, tech house y techno. Y la banda así como que, pues como que esto qué, ¿no? O sea, era muy poca la banda que le latía. Y yo como a esa edad me regalan un disco, un CD de, de Goa, que era del 92. Entonces te regalan un disco de Goa, machín. Sí, como tenía como 10 12 años y yo ponía eso y la gente se me quedaba viendo como, ¿y eso qué? Y a los 13 años conozco a otro personaje emblemático, a Mike Montaño, haciendo Claro. la primera fiesta en frente de la secundaria oficial en una barda que está en la esquinita.
Y ahí conocí a Marco Tulio y pues varios personajes, ¿no? A unos que venían de Querétaro a tocar. Y yo dije, pues bueno, esta música, pues yo estaba acostumbrado a escuchar 70s, 80s, 90s. Y como mi papá pues ponía música para fiestas, pues escuchaba cumbia, banda, disco. Antes no era como música electrónica, era música disco, era más tropical. Y de repente pues escucho a Blas, me regalan ese disco, después escucho a May Montaño y a toda esta oleada que venía de Querétaro. Y mi papá hace buen clic con May Montaño, íbamos a cada rato a fiestas. Y un día le digo, oye, ¿dónde consigues tu música? Y me vendió como 20 discos de house. Yo para esto ya tenía 13, 14 años. Y yo me ponía a tocar house en acetato. Me toca la transición del CD. Y a ti te conozco en la prepa, ¿no? ¿Sí fue en la prepa? Sí, en la prepa, sí. Nos tocó en la prepa, exactamente. La prepa. Y pues yo ya escuchaba, pero también me inclinaba un poco por el reggae y fusiones así. Y en la prepa no recuerdo quién, no, te mentiría, no recuerdo quién. Van a Maruatan, a la famosa playa Maruatan allá en Michoacán. Y se traen unos discos de Psytrance. Lo escuché, pero fue como, está padre. No me enfoqué tanto, no sé si tú te acuerdas, yo escuchaba house y traía esa onda como del house. Y tú ya empezabas a hacer como que tú ya te juntabas con el fresón. De hecho, ustedes me presentaron al Regio. Y mi primera fiesta grande, no sé si recuerdes que a mí me gustaba, bueno, me gusta, toda hasta la fecha ahí tengo, usaba botas, no sé si te acuerdes, era niño de botas. Y nuestra primera fiesta que nos aventamos, no sé si a ti te tocó ir, si no fue con tu primo, fue Green Velvet en el túnel de Guanajuato. No fui a esa, güey. Esa fue mi primera fiesta y yo de botas, imagínate, en una fiesta, en un túnel. No mames. Sí, se acabé empollado. No mames. Y casi no salía, entonces estaba más enfocado en la escuela. O sea que ustedes fueron las malas influencias. Oye, no nos pongas así, güey, la neta. No creo que fuéramos tan así, pero sí, la neta, yo me acuerdo que yo te conocí en la prepa. Ahí yo escuchaba música y todavía no mezclaba. Y en algún evento creo que estuvo por ahí tu papá. Ya, o sea, sí platicábamos y todo, pero pues yo me acerqué allá a los aparatos y nada. Pero todavía no, como que todavía no me ponía a decir, bueno, pues sí me gusta, pero quiero hacer otra cosa. Pero sí es algo como importante esto que platicas, porque sí es como... ¿Cómo nos relacionamos? Y de ahí creo que tú ya empezabas, en algún momento después de la prepa, empezaba a ver raves aquí o fiestas electrónicas, porque rave pues como tal no, pero sí fiestas electrónicas. Y después ustedes quieren hacer una y me conocen a mí y me dicen, oye, réntanos el audio. Y fue ¿cómo se llama este lugar? La calle que sale de Cibeles hacia la Depor. Ay, sí te la sabes, güey. Sí, claro. Ahí por donde están las antenas, ¿no? Por donde están. No, los de luz, los postes estos de luz, güey, ¿cómo se llaman esas madres? Bueno, esas cosas, güey. Sí, me acuerdo perfectamente. Ajá, fue en una bardita cerrada y ibas a tocar tú, iba a tocar el fresón, iba a tocar el famoso regio que yo no conocía. No, ahí te va, machín. Esa fiesta la organizamos mi primo y yo. Ajá. Le dijimos a varios, porque yo iba empezando, güey. Varios me mandaron así, me sopletearon, me dijeron, no, ¿sabes qué? La neta, pues no, güey, o sea, no fue nadie al final, güey. Yo terminé tocando, traía nada más mi compu. Ese día, güey, yo conozco al fresón, güey. Yo hasta ese día yo no conocí al fresón. Y llegó un vato que andaba en otro lado y que traía unas tornas, nos conectó. Pues quieren que me lleve las tornas, güey, pues tráetelas, güey. O sea, y empezó a tocar. Y pues de ahí para el real, güey. Pero sí me acuerdo que en esa fiesta nos rentaste el audio, que sí se ponían medio chacales. No sé si te acuerdas que rockearon y no sé qué, y tuvimos que cerrar. Yo me acuerdo que entonces me presentan a mí al Regio, no sé si fue esa la segunda fiesta entonces, me presentan al Regio y me dice, ¿has escuchado el Psycho? Y yo, ¿el Psycho? ¿Eso qué es?
es un género, no, pues no, o sea, yo lo conocía como Psytrance, pero como Psycho, no, y me da como 20 discos y me dice, escúchalos, y dice, esas son mis tornas, y me pongo a escuchar y dije, la primera canción que escuché y que me enamoré del Psytrance fue la de Infected Mushroom, la de Psycho, esa fue la primera, y de ahí armamos, después de esa fiesta donde hubo rocazos y se pelearon y Que era bien normal, güey, o sea, pero fíjate cómo eran las fiestas antes que, a pesar de eso, no daba miedo, güey, porque era todo lo que llegaba, güey, o sea, era por rocazos, putazos o lo que tú quieras, güey, pero hasta ahí. Era como algo más light. Ahorita, quién sabe, güey, no me animaría finalmente a armar algo, pero realmente era una época, pues, distinta. Y lo que sí es que, o sea, esa conexión que hubo con el regio y con el psycho realmente te llevó a meterte más a este ritmo, ¿no? sí, exacto. De ahí, pues me enamoré del Psytrance y, oh sorpresa, a mí me gustaba mucho el house, pero pues Psytrance no había en tornamesas y me enfoco en el CD player, en los CDs, y empiezo ahí a juntarme más con el regio y luego con ustedes y hacemos este colectivo que se llamó Working Beats y para ese tiempo me toca ir a una semana antes me toca ir antes de que empezara el Serva, me toca ir a Guanajuato y voy al Bar del Santo porque era música electrónica, conozco al dueño y pues ya, lo demás es historia, ¿no? Tocamos varias fechas y estuvimos como en varios eventos, después tomamos caminos diferentes, yo me fui a lo más orco, ustedes se fueron a lo más fresa y es aquí por lo que estamos, ¿no? Tuvimos muchas experiencias y de ahí pues viene de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Que fue como algo ahí que casi no me gusta platicarlo. Ajá. Un paréntesis a todo esto, después de ser un relajo de mi vida y DJ por casi, yo creo que 27 años, 28 años, sí, creo que sí, como 27, 28 años me conocí de Cristo y me cambió todo esto de lo que era el Rufles, se acabó, lo dejé en el pasado y me cambió la vida al conocer de Cristo, me cambió la vida conocer a mi esposa, tener una niña, estar enfocado tengo dos empresas, una empresa me dedico a la venta, a la renta y sobre todo la instalación de audio, iluminación y video. Y otra empresa que es una bebé, que ahí va creciendo poquito a poquito. Me dedico a dar mantenimiento residencial industrial y pues todo lo que conlleva un mantenimiento desde alta, baja, media tensión, CCTV, cámaras de seguridad, pues todo en mantenimiento, pintura, herrería, pailería en general, ¿no? Oye, Rubles, aprovechando aquí el comercial, déjanos tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? En Instagram como Dunamis Integración Audiovisual si quieren algo de audio y en Facebook como Sojuma. Sojuma. Ok, Ajá. perfecto. Oye, Rufles, hablas de algo bien importante y es que yo creo que todo lo que hemos hecho nos define como personas ahora. Al final es aprendizaje y las personas que somos ahora quizá ya no somos las mismas que fuimos en su momento. De hecho, por eso precisamente es el aftereo. A veces todo cambia o cambian algunas cosas o seguimos siendo los mismos. Depende mucho de cada uno, pero qué bueno, ¿no? Que tú finalmente tienes algo que te hizo encontrarte, que te hace sentir completo. Eso me gusta mucho escucharlo. Y lo que sí es que, pues bueno, regresando a esta parte de la anécdota, que sí hemos compartido varias cosas y entre ellas fue una experiencia, ¿cómo lo llamarías tú, güey? Extraordinaria Pues diferente, ¿no? De lo que puedes experimentar cualquier día de la semana. Creo que si no mal recuerdo fue en el 2007, 2006. Soy muy malo para, 2006, más o menos 2006. soy muy malo para las fechas. Fíjate que el exceso de DJ y el exceso de fiestas sí me dejó a mí un estrago en No recordar. creas, güey. Más bien es que la edad nos vamos alejando un poquito de las fechas, pero sí es normal, eso es completamente normal, machín. Fue en 2006, si mal no recuerdo. Sí, 2006. Y te acuerdas que, bueno,
El detalle fue que salimos de aquí de Irapuato rumbo a Querétaro. Íbamos unos amigos, entre ellos tú, mi primo y otros amigos. Allá a la Peña de Bernal dijimos, bueno, pues vamos a pasarnos allá. Vamos a conocerla, pero no la conocíamos, yo no la conocía, No, la yo neta. tampoco no la conocía. Y la cuestión es que, bueno, no sé si te acuerdas, nos fuimos de aquí en un Chevy, si mal no recuerdo. Sí, en un Chevy donde íbamos, déjame, hago la cuenta, 2, 4, 6, 8 personas creo. Íbamos en autosardina, la neta. Pero ¿te acuerdas que llegamos a Bernal? ¿Tú cómo te acuerdas que pasó todo, güey? Es que eso es muy importante. Yo la verdad tengo muy, muy vago los recuerdos. Me acuerdo que llegamos, quisimos escalar la peña, la verdad ya íbamos tarde y llegamos creo que como a la mitad o antes de llegar a donde empiezan a rapelear. Ajá. Y no, Fíjate que en ese tiempo no, sí dejaban subir ahí, güey, porque ahorita no sé si ha sido, pero ya desde las faldas de esa madre ya no se puede. todavía todo eso, hasta donde lo dejan ahorita, nosotros todavía subimos más, mucho más. Y me acuerdo que encontramos una explanada, pues donde estaba más o menos como plano, porque pusimos una casa de campaña y empezamos ahí a tener una convivencia. Y llegó un momento, ahí viene la parte, tiquitititín, pongan tambores, como la parte rara. Yo me acuerdo que estaba yo adentro, estábamos todos adentro de la casa de campaña platicando, sí, cosas triviales. Aquí hago un paréntesis. Si en ese tiempo tuviéramos la tecnología que tenemos ahora como celulares y redes sociales, yo creo que hubiera sido un famoso, tú hubieras sido otro famoso, tus primos hubieran sido otro famoso, porque éramos algo especial. Teníamos una cierta luz. No, sí, yo creo que todavía lo tenemos, güey. Más bien es que No, a todavía veces lo tenemos. se nos olvida, güey. Y más bien es como regresar a esas raíces, güey. Porque realmente seguimos teniendo la misma esencia todos. Eso que comentas, sí, es cierto. La neta es que yo creo que en su momento hubiéramos podido generar mucho contenido, güey. O sea, Mucho contenido. Mucho imagínate contenido. todas las barbaridades que platicábamos y que hacíamos y bueno, ¿no? Pero al final, pues no era nuestro momento, pero al final estamos platicando de algo muy interesante que nos pasó. Total que yo me acuerdo que llegamos a la falda de la peña, ya pusimos la casa de campaña y todo, ya era de noche, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, estaba no de noche como tal, estaba como en un atardecer cuando todavía hay luz, pero ya no está el sol como tal, cuando ya sabes que falta como media hora para que se oscurezca o quizá 15 minutos, teníamos todavía luz de día, por así decirlo. Yo me acuerdo que estábamos platicando cosas triviales, como dices, y volteé hacia afuera y lo que veo, yo creo que serán, soy malo para las distancias, pero yo creo que a unos 5 kilómetros, si no es que menos, 3 kilómetros, veo un cigarro, por así decirlo, para que me entiendan, un cigarro de un tamaño enorme, pero plateado, pero de repente prendió y se apagó y de repente volvió a prender y ahí ya iba metiéndose un poco, ya se iba haciendo un poquito más de noche, porque me acuerdo que prendía y apagaba, prendía. Y yo creo que mi cara fue como de, ¿what? O sea, eso que estoy viendo, sí lo estoy viendo. Fue como, volteo, estaba una persona al lado de mí, volteo y le digo, oye, creo que no, como que hay algo afuera que no creo que esté pasando, ¿no? O como que mi cerebro no, como que no entendía qué estaba viendo. Esta persona también volteó y me dice, no, y se queda en shock. Y luego otros también lo veo, creo que tu primo y su novia lo vieron y la otra pareja que iba también lo vieron. Y tú estabas de espalda, creo, ¿no? Yo estaba a espaldas, güey. Pero viste nuestra cara de todos, ¿no? Así como de, Es que yo me saqué mucho de pedo porque los vi, o sea, estábamos platicando normal y todo, y de repente yo me acuerdo que les vi la cara y o sea, fue muy raro porque se quedaron callados todos prácticamente al mismo momento y se quedaron viendo para afuera. A mí me daba de espaldas la ventana de la casa de campaña y que daba rumbo al pueblo. Yo tenía, digamos, de frente a la Peña de Bernal.
Entonces, yo nada más los vi así espantadísimos y como friqueados. La neta, lo primero que pensé es como de, estos güeyes me están haciendo una broma, güey, o algo. Sí. Pero cuando ya los vi como pálidos, güey, porque realmente los vi de un color diferente, fue como de, ¿qué pedo? Y yo me acuerdo que yo traía 2 vasos, güey, así como de, verga, ¿dónde los dejo? ¿Dónde los dejo? En lo que yo agarré, güey, puse los vasos y pude voltear, güey. Yo me acuerdo que justamente en ese momento estaban así como reaccionando de no mames, ¿qué fue eso? O sea, como ya, ¿no? Como que había pasado. Yo tengo algo muy vago porque me acuerdo que gritaban desde la peña, estaban rapeleando. No sé si te acuerdas que había gente rapeleando a esa hora, que les prendían como unas luces, prendían la Ajá, peña y nos gritaban, ¡Ey, están bien! neta. Y sí, están bien porque creo que alguien bajó y nos comentó que esa cosa estuvo parada arriba de nosotros, no sé qué sea. No mames, eso no me la Sí, sabía, güey. sí, fue como algo impactante y yo de ahí ya no pude dormir, de hecho no pude dormir. Creo que tú tampoco pudiste dormir bien, o no sé, ahorita. No, güey. Yo no, a pesar de que no lo vi, yo no pude dormir. Te voy a explicar por qué, machín. Yo estaba ciscado por como los veía a ustedes y realmente no pude dormir por los ruidos que se oyen en la noche en la Peña de Bernal, güey. Sí, Se oyen un chingo de ruidos bien raros, güey. O sea, sí, como unas frecuencias bajas, de repente se escuchan como zumbidos. Está muy extraño, güey. Ahorita ya no se puede porque ya desde la falda ya no se puede subir, pero en ese momento, finalmente, pues sí pudimos pues, ver eso, pero eso que tú dices, güey, hasta este momento, la neta, yo no sabía, güey, o no me acordaba que esas personas que estaban reapeleando, que sí estaban reapeleando unas personas, nos habían dicho que el objeto había estado arriba de nosotros, güey. sí. Yo me acuerdo que yo lo veía lejos, pero estas personas nos dicen, y algo que se me olvidó comentar. Yo me acuerdo que cuando estaba viendo eso, yo oía un zumbido como de, no sé, yo creo que un poco más grave, como. Es que es como bien grave y bien bajito, güey. Ajá, O como sea, un panal, como un enjambre. ándale. Y fue como, por eso mi cara fue de, what the, ¿qué está pasando? Y ya cuando vi que no era el único, porque yo dije, no, se ando muy mal, porque había prendía y se iba para un lado y prendía y se iba para otro, pero creo que otros decían, no, es que estuvo parado siempre, pero yo siempre vi que como que prendía en un lado y luego prendía en otro, se apagaba y luego se apagaba y prendía en otro lado, y ahí ya platicando todos, pues otros lo vieron que estuvo siempre fijo, entonces, pues estuvo muy raro, muy, muy, muy Oye, raro. pero a ver, platícame, güey. ¿Tenía ventanas, güey? ¿De qué material era, güey? O más o menos algo de lo que te acuerdes así a detalle. Era un cigarro, imagínate un cigarro enorme, pero plateado o con una luz, no es que no sé si plateado como blanca, como. ¿Cómo se llama este personaje de los cuatro? No, sí, este personaje de, creo que es de cómics, del que es como anda en una, como en un, como el Como el líquido. Silver Surfer Ándale, Silver Surfer, Ajá. exacto. Exacto, como de ese color, pero emitiendo una luz blanca, así como. Yo, de lo que yo me acuerdo, que cuando prendía en el lugar que lo veía, era como si fuera un dimer. Y luego, Ok. y luego se apagaba y prendía en otro lado, pero siempre como en esa misma, pongámoslo como en un cuadro, pero en diferentes Ajá. posiciones del cuadro, siempre vertical. Pero dentro del cigarro prendía, güey. Ajá, ajá, como que, pues, por así decirlo, todo el cigarro prendía. Ok. Y cada vez que como que hacía como el flachazo, escuchaba el enjambre así. No Y mames. cuando tú volteaste, nada más, no sé si tú te acuerdes, si no desmiénteme, hubo una estela. No, es que yo no pude ver nada, güey. O Dejó, sea, dejó como yo, una estela. ¡Fum! Y ya. yo estaba tan sacado de onda de que no sabía qué había pasado porque yo los veía a ustedes, güey, y yo volteé y ya no vi nada. O sea, fue pues como muy sacado de onda y más que nada porque yo te digo que después de eso yo todo el rato, güey, yo los veía muy ciscados. No, pues no. Entonces, Imagínate.
o sea, de verlo así de cerca, realmente sí fue, pues debe de haber sido una impresión muy cabrona. Realmente, te digo, no tuve la suerte o la fortuna de verlo yo de frente, pero sí es de escuchar todo lo que pasaba, pues en la noche, ¿no? Entonces, es una experiencia que me imagino, ¿te ha pasado alguna otra vez o te pasó algo antes de eso? De niño siempre he visto cómo se mueven las estrellas. No puede ser basura espacial, puede ser Un satélite. un satélite. Siempre me ha tocado ver. Y hace poco, bueno, el año pasado, en noviembre, diciembre, me tocó ver uno en Salamanca, una esfera. Yo dije, pues un satélite o una basura espacial, pero no, se paró, dio hacia otro lado, se regresó y creo que por ahí tengo el video, lo grabé. Y como 2 veces me tocó verlo. Algo así, te soy sincero, antes sí creía en eso, ahora creo más en lo que dice la palabra de Dios. Híjole. Después si quieres hablamos. Es un tema muy complejo, machín. Muy complejo. Realmente, Sí, que nos todo podemos lo que son, nos todo lo podemos que son aventar aquí las. horas. Sí, claro, es que realmente eso de la religión es algo muy complejo y abarca muchas cosas, ¿no? Porque, como te digo, cada persona tiene a lo mejor sus creencias muy válidas todas, porque todas las religiones tienen cosas bonitas, pero yo creo que más bien es ahí como en la que uno se acomoda y en la que uno se identifica más. Y yo la verdad soy muy respetuoso con todas las religiones. Porque, pues como te digo, más vale creer en algo que vivir así en la creencia de la nada, güey. Entonces, se me hace mucho más humano y más enriquecedor el creer en algo, definitivamente. Pero sí, definitivamente sería un tema para otro podcast, porque sí da para mucho, No, para mucho tema. contenido, sí. Y ya para cerrar, Mirfles, me dio muchísimo gusto tenerte en el podcast, que contaras esta historia que a mí la verdad, como te digo, hay cosas que yo no recordaba y qué bueno que me las recordaste. Y todo lo demás que platicamos de tu background como DJ, de qué andas haciendo ahorita, de tu crecimiento personal, creo que es algo que realmente le puede servir a otras personas para tomar un camino correcto o un camino que a lo mejor se adecue más a sus necesidades, porque no quiere decir que sea incorrecto los otros caminos, simplemente a lo mejor es lo que más se adapta a cada persona. Y creo que la neta está muy chido por ese lado, mi Rufles. Compártenos de nuevo tus redes sociales, amigo, para que te puedan encontrar. Sí, que en Instagram estoy como Dumnamis Integración Audiovisual y en Facebook estoy como Sojuma Mantenimiento Industrial y Residencial. Y solamente pues un consejo a estas nuevas generaciones: si se van a adentrar al ámbito de la música electrónica, escojan bien a sus amistades, no consuman nada de lo que les pueda alterar los sentidos. Si me preguntas, ¿tú irías ahorita a un rave? No, ya no tan así, que dejé de tocar. Muy de repente me aviento una que otra cuando rento audio, una que otra mezcla y me voltean a ver como, oye, sí sabe, y yo por dentro, si supieras, mijo. Pero yo, es mi mejor consejo: fíjense, escojan bien a sus amistades, cuídense y recuerden que después de las 10 de la noche no hay nada bueno en la calle. Ay, la neta sí, güey, o sea, digo, sí, ahorita ya está más cañón, sí está de pensarse, pero ya sabes que uno de morro es más complicado, pero ojalá que a las personas que les pueda servir este consejo, ojalá que lo tomen. Y pues bueno, realmente es algo a considerar. Señores, pues me dio mucho gusto que estuvieran en este episodio. Nos escuchamos en la próxima edición. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales donde estamos. A mí pueden encontrarme como Efeso con doble Z en Facebook, en Instagram, en TikTok, en SoundCloud, en Beatport, en Spotify. Pueden encontrar mis canciones en YouTube. También pueden encontrar mi material. Y pues ahora sí que nos escuchamos en el próximo episodio. Rufles, me dio mucho gusto estar contigo, hermano. Sí, les mando un fuerte abrazo, te mando un fuerte abrazo. Haces una música excelente. Y si quieren contactarme personalmente, búsquenme como Marco Rufrancos. Les mando un abrazo y sobre todo que Dios les bendiga. Amigos, nos estamos escuchando.
Nos vemos. Bye. Bye.